buenas tardes, amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Sean bienvenidos todos ustedes, amigos que nos siguen a través de las redes sociales. El saludo más cordial para cada uno de ustedes. Este es un tiempo en el cual nos dedicamos a meditar, a analizar, a estudiar la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Mateo, estamos en el capítulo 14 de Mateo. El día de hoy vamos a meditar, vamos a reflexionar sobre ese texto que muchas veces hemos visto en películas, muchas veces nos han contado, el texto donde Jesús, ese trozo de la palabra de Dios, esa porción de la palabra de Dios, donde Jesús se le ve andando sobre el mar, donde Dios rompe todas las reglas físicas del ser humano y se le ve en medio de la oscuridad andando en el mar. Esta es una muestra más del poder tremendo de Dios, cómo Él quiere mostrar el dominio que Él tiene sobre las leyes físicas establecidas en la naturaleza. Sus discípulos son conscientes de esto. La gente que vio esa escena, que está premisada acá en la palabra de Dios, es para nosotros una enseñanza para que podamos entender en toda su esencia, en toda su magnitud, el poder de Dios. Aquellos que hemos tenido oportunidad de estar en la noche en el mar, te podemos decir, hermano, que es una oscuridad total. Que si tú vas en un barco, lo único que alumbra en medio de la penumbra, la oscuridad total del mar, es si ese barco que tiene que tener un foco potente que va alumbrando. Ahora, la pregunta que tiene que hacerse todo aquel que lee esta porción de la palabra, en esa época no había ese tipo de iluminación. Los barcos a lo mucho tenían un lamparín que alumbraba con aceite, más nada. Pero Jesús irrumpe en la escena, en la oscuridad, en medio del mar. Y vamos a ver en el texto cómo nos sitúa, en qué circunstancias nos ubica. Y dentro de este análisis que te estoy mostrando, antes de llegar a la palabra de Dios, antes de leer la porción de la Biblia, quiero hacerte entender que tú veas el poder de Dios, que tú puedas entender que ese Dios que hizo esa escena llena de la magnificencia y su poder, es el mismo Dios de este tiempo. Él no cambia, Él es inmutable, Él lo hizo y lo puede volver a hacer. Él obra en aquello que no podemos nosotros, Él lo puede hacer. Él tiene esa capacidad de lograrlo, solo está que tengamos fe. Y en esta escena vemos subsecuentemente cómo la caída de la fe origina un hundimiento. Así sucede en medio de nosotros. En este pasaje nos narra que Jesús anda sobre el mar, pero a la vez Jesús también impone su poder. Hermano, es tremendo. Este mensaje es ver en toda su magnitud el poder de Dios. Es ver a Jesús mostrando su poder y a la vez ordenando con autoridad, con suprema autoridad, decirle ven y que Él venga y camine sobre el mar como lo estaba haciendo Jesús. Oh hermano, eso tiene que llevarte a ti a pensar, tiene que llevarte a ti a reflexionar, amigo, amiga que nos sigues, que en Dios se encuentra en esencia el poder, que cuando tú quieres cosas tremendas en tu vida, cuando tú quieres cambios portentosos, cuando tú quieres ver verdaderamente lo que Dios puede hacer en una vida, lo ves reflejado en este trozo de la palabra de Dios, en esta porción de lo que Dios nos muestra, que cuando tú tienes los ojos puestos en Jesús, puedes hacer proezas, puedes hacer cambios trascendentales en tu vida, puedes originar cambios fuera de lo normal
a tu entorno. Cambios que sorprenda a la sociedad, a tu familia, porque van a ver la obra de Dios a través tuyo. Y aquí encontramos el requisito. Es por eso que cuando Jesús anda sobre el mar, no solamente Él anda sobre el mar, también salva a Pedro cuando se está hundiendo. Y es que, hermano, hermana, el aprender a tener fe en Jesús, en medio de la tormenta de la vida, es superando nuestro miedo, superando nuestros temores, superando tus imposibilidades. Es entender en toda la magnitud el poder de Dios. Porque sobre todas estas cosas vamos a ver, hermano, cómo acá sobresale, cómo destaca la autoridad de Jesús sobre la naturaleza. Cómo destaca el poder de Dios a través de esa palabra de autoridad. Porque el texto nos lleva a que cuando ellos ponen los pies en la barca, el mar se aquieta, los vientos desaparecen, la tormenta cesa. Por eso es imprescindible para ti y para mí no quitar la mirada de Jesús, no mirar al líder, no mirar al pastor, no mirar a la pastora, mirar a Jesús. Él es la fuente de vida, Él es la fuente del poder. No mires, hermano, a las autoridades. En este tiempo en nuestro país que estamos eligiendo una autoridad, tú mira a Jesucristo. Tú sostén tu mirada, tus ojos puestos en Dios. Porque tus imposibilidades, Él las hace posible. Cuando tú miras a Jesús, ten la seguridad que no vas a naufragar, pero te vas a hundir cuando dejas de mirar a Jesús. Vamos al texto. Vamos al texto, hermano, de Mateo 14, versículo 22 al 33. Pero antes de aterrizar en el texto, antes de sumergirnos en la palabra de Dios, antes de llegar a que la palabra de Dios nos hable, este Jesús anda sobre el mar, oremos un momento. Te invito a tener esta oración conmigo. Inclina tu rostro, cierra tus ojitos y dime: amado Padre Celestial, gracias te damos, bendito Dios, porque tú a través de esta enseñanza, a través de este estudio de tu palabra, Señor, estás llegando a distintos lugares con ese mensaje de amor, con ese mensaje de autoridad, con ese propósito grande, Señor, que siempre tú estás dispuesto a extendernos la mano para sacarnos de ahí donde nos estamos hundiendo. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de los amigos y las amigas que nos siguen, van a ver, Señor, lo poderoso que tú eres. Impáctalos con tu palabra, bendito Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos al texto. Mateo capítulo 14, versículo 22. Jesús es un Dios que tiene esa autoridad. Jesús ordena la partida. Mira lo que dice el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Qué nos está situando el texto? ¿Qué nos dice Jesús? Que Jesús a sus discípulos, a los que eran sus discípulos, a los que eran más cercanos a él, los sube en la barca, le dice: vayan ustedes por delante, que yo voy a despedir a la multitud. Subsecuentemente estamos siguiendo después de la alimentación de más de 5.000 personas.
Y esa gente los seguía y Jesús los despide porque entiende que no puede seguir con ellos, que Él no puede sustentarlos, alimentarlos. Lo despide de la mejor manera. Es lo que nos lleva el texto a pensar. Él despide a la multitud y subsecuentemente, después que Él despide a la multitud, el texto nos lleva a pensar, nos dice que Él sube al monte a orar. Él siempre iba a los lugares altos a orar, a clamar, a tener ese tiempo de intimidad con su Padre. Y es lo que nos está inculcando a nosotros. Después de cualquier momento, tú tienes que descargar, tienes que ser repotenciado, tienes que ir y liberarte ante la presencia de Dios. Es lo que nos dice el texto, porque mire, los hace entrar en la barca e ir delante, versículo 22, delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Lo que la palabra de Dios nos dice, que él está solo orando, y sus discípulos estaban trasladándose de un extremo a otro extremo en el mar de Galilea. Está en Capernaum, está en el mar ahí, y él está en el monte orando y llega la noche, lo que nos hace ver que ha estado horas en oración, buscando la dirección de Dios, siendo repotenciado por el poder de Dios. Lo que nos lleva a pensar, hermano, que cuando tú oras, ves las cosas con otra perspectiva, ves las cosas de otro ángulo. Por eso dice, al llegar la noche, estaba allí solo, versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas. Este azotado significa que iba y venía. Los que hemos estado en el mar en muchos momentos, y en el caso mío lo he hecho por cuestión de trabajo, tenía que ir a ciertos barcos a hacer unos trabajos en el sistema de enfriamiento. Hermano, llega un momento en que el vaivén de las olas no es una tormenta, sino propio del oleaje, te lleva para un lado y para otro. Y yo he estado en una chalana, el agua del mar te salpica, es todo un caso, hermano, todo un caso. Y acá nos narra, dice, estaba siendo azotado. Azotado significa para un lado y para otro lado, como si fuera un castigo, como si fuera estando recibiendo de chicotazos, o sea, de un lado y del otro lado, o sea, si iba para acá y si iba para allá. Y esa sensación te altera todo el sistema digestivo, todo el sistema nervioso. Si no estás acostumbrado y no eres hombre de mar, definitivamente te altera. Entonces, eso es lo que nos dice el texto. Pero Marcos 6:48, te lo voy a leer yo, quédate ahí nomás, yo voy a ir a Marcos 6:48, nos dice que el viento era contrario. Marcos 6:48 nos va a decir, y viéndolo remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos. O sea, Marcos va a ser, a diferencia de Mateo, nos va a decir que viéndolo remar con gran fatiga. ¿Qué significa? Que llega un momento en que tenían grandes remos y esos remos los despegaban. Y tú tenías que remar con fuerza para que no te voltee la tormenta. Ese azote que te iba para acá, para allá, hay un momento que te voltea. Estoy tratándote de explicar cómo es la imagen que están viviendo los discípulos. Y el texto nos dice acá en Marcos 6:48, dice, porque el viento les era contrario. ¿Qué significa eso? Te explico. El viento les era contrario es cuando tú vas en esta dirección y el viento viene con fuerza en sentido contrario. Entonces,
tú tratas de avanzar y como que el viento te detiene. Entonces eso te causa mayor esfuerzo, mayor fatiga, y tú en lugar de avanzar sientes que no avanzas nada, porque el viento te detiene. Eso significa que el viento le cede contrario. Jesús, Marcos nos está diciendo que Él está viendo esa circunstancia. Él en el monte está visualizando esa circunstancia en la cual están pasando sus discípulos. Es lo que nos está diciendo Marcos. Volvamos al capítulo 25. ¿Ok? Mateo 14, 25 y 26 y 27. Mira, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entonces, a la cuarta vigilia, hermano, significa que Jesús había estado orando buen tiempo, porque la cuarta vigilia de la noche prácticamente es de amanecida. Y lo que nos está diciendo el texto es, no sabemos qué tiempo o cuántas horas han estado en esta tormenta ellos, en esta zozobra que les causó miedo, temor. Por eso el texto acá dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia es casi de amanecida, es entre las 3 y las 5 de la mañana. Fíjate en qué momento llega Jesús. Casi a la cuarta vigilia, casi cuando está acabando la noche y va a comenzar a amanecer. Entre las 3 y las 5 llega Jesús. Y mira lo que nos dice. Vino a ellos andando sobre el mar. Ojo acá. Jesús llega en un lugar donde todo es oscuro en el mar. Ellos están en una tormenta, están teniendo temor, están siendo zarandeados, están remando contra el viento, cansados. Yo estoy llevando al tiempo exacto en lo cual ellos están pasando esto. ¿Ok? Están en una tormenta, en un momento caótico, así como tú y yo a veces pasamos en nuestra vida diaria. Tormentas terribles, tormentas tenebrosas en que pensamos que vamos a caer y ahí vamos a quedar, en la que estamos zarandeados como trapos llevados para un lado y para otro. A veces tenemos ese tipo de problemas. Estamos en esa angustia y todo nos es contrario. Estamos igual y sentimos que estamos en un lugar que no nos da estabilidad. Eso es lo que pasaba con todos ellos. Entonces es ahí, en ese momento, ante esas tormentas, que tú tienes que tener presente que Jesús va a aparecer. Acá, Él llega caminando sobre el mar en la cuarta vigilia y amanecida, demostrando todo su poder divino, demostrando que Él es el Dios viviente. Versículo 26. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Así sucede a veces, hermano. Vemos algo sobrenatural y nos asustamos. Ellos no eran ajenos a eso. Están en medio del mar, están en una tormenta, están en la cuarta vigilia, y dice que ellos vieron, en la oscuridad, vieron una sombra que venía y se turbaron. ¿Qué significa se turbaron? Significa que se alteraron. De repente se azoraron porque te viene un fantasma. ¿Y qué dice? Un fantasma, y dieron voces de miedo. En otras palabras, gritaron. Eso significa voces de miedo. Yo no sé qué harías tú, qué expresión lanzarías tú en una circunstancia parecida. Ellos lo hicieron. Ellos lo hicieron. Pero Jesús, hermano, te dice, ten ánimo, yo soy. Es lo que le dice Jesús a ellos, ten ánimo, yo soy. Se turbaron, tuvieron miedo, gritaron un fantasma, dieron voces de miedo. Él le dice esa frase, yo soy.
En ese momento, la paz, el miedo y la incertidumbre, el temor, los gritos, desaparecen. Por eso le dice aquí en el 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermano, Jesús siempre está dispuesto a responder. Acá, Él viene con ese propósito de demostrar su poder, pero de decirle a ellos que Él es la fuente que calma la tormenta. Él va a llegar en el momento preciso a poner quietud a tu vida y a mi vida cuando pensamos que no hay solución, cuando nos vemos ya destruidos, cuando ya no podemos más. Entiende, ellos estaban cansados, estaban azorados, estaban en zozobra. Esa es la circunstancia que nos va a tocar enfrentar en todo momento. Ya Jesús lo hemos visto en Mateo, le dijo: si su maestro pasó tal cosa, sus discípulos también tienen que pasar tal cosa. Si su maestro fue probado, ustedes también van a tener que ser probados. Acuérdate que él fue probado en el desierto por Satanás. Entonces, ¿qué te induce? ¿Por qué te azoras y te asombras tú, hermano? No, confía en el Señor. Este mensaje es un mensaje de ánimo, de cobrar fuerzas, de levantarnos, de no derrotarnos, no ver las cosas oscuras, no pensar en lo peor, no creer que todos, hermano, tú no te metes en un barco para cruzar de un extremo a otro pensando pues que va a pasar una tormenta. No, sucede. A veces tú vas de un extremo a otro y no pasa nada, pero esa vez sucedió. Lo que Dios te está mostrando que así es la vida, que va a suceder, pero que tú no tengas miedo, que Él va a venir y va a quietar todo. Él te va a decir: no tengas miedo, yo estoy acá, yo estoy para ayudar. Versículo 28 al 31. Estamos en la palabra de Dios. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Siempre Pedro está dispuesto a hablar y decir cosas. Y Jesús, hermano, es la expresión viva del amor. Jesús le dice: ven, como te dice a ti, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús le dice: ven. Versículo 29, y le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Tú y yo, hermano, tenemos que tener fe en Jesús. Pedro tuvo fe, bajó, creyó en la palabra de Dios como tú y yo teníamos que creer. Tú te coges de la palabra de Dios y tú actúas en fe. Pedro obedeció, porque mira, y descendiendo Pedro de la barca, andó sobre las aguas para ir a Jesús. Andó, ¿sabes? Comenzó a andar para ir a Jesús. No nos dice que Jesús estaba a medio metro, no sabemos. Acuérdate que ellos lo ven de lejos y no lo reconocen. Cuando Él habla, identifican su voz, entonces recién. Por eso tú tienes que conocer la voz de Jesús, para saber identificarlo. Dice que andó, no sabemos qué lapso andó, cuántos pasos dio, pero Él anduvo ahí, comenzó a dar sus pasos ahí. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Mira cómo se da, cómo el texto nos lleva a ubicarnos en una realidad. A veces tenemos miedo, a veces desconfiamos. Las circunstancias pueden más que nosotros y quitamos los ojos de Jesús. Así sucede, hermano, hermana, amigo, amiga que nos estás escuchando. Así sucede cuando tú dejas de mirar a Jesús. Pedro dejó de mirar a Jesús. Él tenía los puestos ojos en Jesús y comenzó a caminar. No miró las aguas, pero ¿cuál fue el problema de él? Él comenzó a ver el viento que soplaba, las olas que se levantaban. Así somos tú y yo cuando queremos confiar en Jesús y los problemas nos agobian. No es que se va a detener. Si tienes problemas de dinero,
va a escasear más el dinero. Y tú como que te da la sensación que Jesús no responde. Y Jesús está esperando que tú sigas puesto los ojos en Él. Y Pedro vio las circunstancias. Como ves, muchas veces tú y yo vemos las circunstancias y comenzamos a flaquear. Comenzamos a hundirnos. Porque quitamos nuestra fe, nuestra confianza en Jesús. Ese es el mensaje de este texto. Que tú no dejes de confiar en Dios. Que tú no dejes de quitar los ojos en Jesús. Que tú tienes que ser puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, dice la palabra. Así es. Entonces, mira, tuvo miedo, comenzando a hundirse, y él grita, Señor, sálvame. Y en ese momento, en ese instante, Jesús extendió la mano. Mira lo que... Al momento Jesús, versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, mire hermano, Dios extendió la mano, no dejó que se hundiese. Y Dios va a hacer lo mismo contigo, con él, y lo ha hecho conmigo, y lo va a seguir haciendo. Él no te va a dejar hundirte. A ti te parece que te estás muriendo, pero Dios sabe en el momento preciso para extender la mano y sacarte. Sacarte de ese momento difícil, sacarte de eso que te está asfixiando. Hermano, en un mar tormentoso, hundiéndote en la oscuridad. Y tú dices, sálvame, Señor, sálvame. Y Él te extiende la mano y te saca con poder. Se saca con autoridad. Y Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces nosotros nos confrontamos con esa realidad? Y mira que te digo nosotros, ¿cuántas veces yo también he sido confrontado con esa realidad? Y yo me he dicho, Señor, perdóname, porque dudé, Señor. Ahora más que nunca, hermano, he aprendido a depender del poder y de la provisión de Dios. En momentos tan oscuros, tan magros, que nos ha tocado vivir en el caminar de fe, mi confianza es absoluta en Dios. Le digo, Señor, tú conoces mi tiempo y mi momento. Señor, tú conoces mi levantarme y mi acostarme. Tú lo sabes todo. Entonces cuando tú andas puesto los ojos en Jesucristo, andas mirando a Dios, andas teniendo un tiempo de oración. Acuérdate que Él bajó del monte de orar, ahí se repotenció, ahí Él vino recargado. Cuando tú te refugias en la palabra y lees este texto, hermano, vas a ser vivificado por el poder de Dios. Por eso Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces Dios te va a decir, ¿por qué dudaste, Eduardo? ¿Por qué dudaste, hija? ¿Por qué dudaste, hijo? ¿Qué te detiene para que tú rindas tu vida a Jesucristo? ¿Qué te impide que tú cambies tu rumbo? Versículo 32 y 33. Ya estamos acabando, ¿no? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Mira la simbiosis, mira ese cambio, esa transformación, esa simbiosis, ese vuelco que dan las cosas, ¿no? Mira, cuando ellos subieron a la barca, cuando Jesús sube con Pedro, ya lo sacó con poder que emana de la presencia de Jesús. Hermano, levantar un hombre a una persona que se está hundiendo tiene que tener fuerza, y hacer fuerza con tus dos brazos. Jesús, todo poder tiene. Lo levantó a Pedro en una. Cuando pusieron los pies en la barca, todo se calmó. Desapareció la tormenta, desapareció el viento contrario, desapareció todo, absolutamente todo. ¿Te das cuenta? Es ese reconocimiento a la divinidad divina, al poder de Dios. Por eso versículo 32 dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Él es el Dios de poder. Él es el Dios
que tiene control sobre la naturaleza. Después de él, la tormenta se va. La tormenta desaparece. Y los que estaban en la barca, sus discípulos, que habían visto todo esto, que habían visto a Pedro caminar en el mar, que habían visto que estuvo a punto de hundirse y Dios lo sacó con poder, que vieron que la tormenta que estaba en su máxima expresión, ahí en medio del mar, en la oscuridad, vieron que cuando Jesús y Pedro pusieron los pies en la barca, todo se calmó, fue una bonanza, un silencio absoluto, como dice la palabra de Dios. Entonces, versículo 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo verdaderamente, eres hijo de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decirle, Jesús, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios? Verdaderamente, ahora yo entiendo que yo no dependo de las circunstancias, yo dependo de ti. Cuando tú aprendes a obedecer a Dios, a generar un cambio, a mirar a Jesucristo, a no mirar las circunstancias, a obrar rectamente, hermano, Dios va a cambiar las circunstancias, Dios va a cambiar los factores, va a haber ese cambio transformador. ¿Sabes qué? Dice que sus discípulos le adoraron, reconocieron su señorío, reconocieron verdaderamente tú eres hijo de Dios, reconocieron que Él era el Mesías, reconocieron que Él era el enviado por Dios. Yo quiero decirte en este momento que la fe en Dios no elimina las tormentas. Tú y yo tenemos fe, pero eso no implica que no van a haber tormentas. Van a haber problemas, van a haber momentos duros, agrios. Pero ¿sabes qué? La fe en Dios sí nos permite caminar sobre ellas como si nada, porque estamos mirando a Jesucristo, porque tú tienes los ojos puestos en Jesús, porque tu mirada está enfocada en Él. Tú no estás mirando. Sí, hay una tormenta, hay momentos difíciles, hay momentos oscuros, todo nos está pasando, vienen uno tras otro, pero yo no quito la mirada de Jesucristo, porque la fe me permite caminar sobre ellas y pasarlas, porque Dios está con nosotros, porque tú y yo vivimos confiados en la presencia de Dios, porque tú sabes en quién has caído, tú sabes que es el Dios Todopoderoso. Dime, hermano, qué mensaje más poderoso, qué momento más precioso el que nos ha dejado Jesucristo. ¿Qué argumento podemos decir nosotros? No, pues que Eduardo, tú no te ha pasado. No, hermano, tú no has estado en esa tormenta. Ellos han estado y vieron el poder de Dios. Y ese principio por el cual está esta porción de la palabra, para que tú y yo seamos fortalecidos. Para que cuando tú te en problemas agudos, tremendos, que te llevan por aquí, por allá, que te da miedo, tú entiendas que pronto está Jesús para salvarte de todo, pero que tú no quites la mirada de los ojos de Dios, porque sabes que la fe te va a hacer andar sobre los problemas, sobre los sinsabores, sobre los conflictos, porque Dios está contigo. Hasta ahí nos quedamos, hermanos. Dime tú si no es un texto precioso. La palabra de Dios nos impacta. Te quiero invitar a tener un tiempo de oración conmigo. Inclina tu rostro. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por este texto maravilloso, por este texto lleno de amor y de poder. Gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a gritar, no tengas miedo. Yo soy, porque tú estás cerca de nosotros, Señor. Dispuesto a extender tu mano para sacarnos de ahí donde nos estamos hundiendo. Gracias, Padre Santo. Gracias, Dios eterno, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Bendícelos, guárdalos y protégelos. Y aviva el fuego de tu presencia. Y a los amigos y amigas que nos siguen a través
de esta porción de la palabra de Dios, toca sus corazones, Señor, porque tu palabra jamás vuelve vacía. Que estas personas rindan su vida ante ti, Señor, y reconozcan que tú siempre vas a estar para extender su mano, así como Pedro, no dejar que se hunda, porque tú nunca dejas al caído, bendito Dios. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones.